Un, dos. Ya, adelante. Vale, pues Egunon, guztioi, buenos días a todos. El seminario de hoy está un poco enclavado dentro de todas las acciones que estamos haciendo en NAKER y que están dentro de la iniciativa europea para la gestión de los recursos humanos para la investigación. Hemos hablado de ello en varios de las reuniones de los eventos corporativos que hemos tenido y fundamentalmente pues es una iniciativa que va un poco dirigida a que los centros de investigación, universidades, etcétera, tengan una política o una estrategia para fomentar la investigación y fomentar la carrera de los investigadores. Ya sabéis que dentro de NAKER, concretamente el año pasado, pasamos una evaluación intermedia que nos hizo Europa y que ahora nos toca pues, seguir avanzando en ese tema para tener ya, dijéramos, el certificado, entre comillas, oficial dentro de 2 años. Entonces, dentro de esta estrategia europea hay diferentes aspectos que tienen especial relevancia. Uno de esos aspectos es la política de contratación que se plantea dentro del mundo de la investigación, que tiene como base el poder hacer contrataciones abiertas, transparentes, basadas en méritos y que las contrataciones que hagamos de investigadores sean sobre todo oportunidades para todo el mundo, que no las hagamos de una manera en la que las oportunidades queden restringidas para determinados grupos de investigadores o determinadas regiones o determinados aspectos. Es decir, que todo el mundo que pudiera cumplir con los requisitos que se necesitan tenga realmente la oportunidad de poder presentarse. Y eso entra desde definir bien las bases hasta definir una buena política de comunicación y de difusión y, por supuesto, una buena política de evaluación. Entonces, hemos invitado a Lorena de Efectia, que tiene una dilatada trayectoria en asesoramiento y consultoría sobre cómo se implantan estas políticas en diferentes centros de investigación, tanto públicos como privados, para que nos cuente con más detalle un poco en qué se basa y las cosas que Europa realmente toma como relevantes y los aspectos que se identifican como más importantes en estas políticas de contratación de investigadores. Le agradezco mucho que nos haya sacado un ratito para poder contarnos y antes de darle paso a ella, deciros que después de que termine el seminario, que será pues 35, 40 minutos, ya veremos, habrá una oportunidad para que todo el mundo pueda hacer las preguntas que considere pertinentes o las dudas que tenga. Y al finalizar, Yolanda Barredo nos enviará un link para que podamos hacer una encuesta. Este seminario de hoy se enclava, ya sabéis, también dentro de un grupo de 4 seminarios, todos ellos relacionados con esta estrategia europea. Y el contestar a la encuesta pues realmente nos va a ayudar un poco a enfocar también los seminarios que tenemos previstos para más adelante. Entonces, sin más, darte las gracias de nuevo, Lorena, y cuando quieras nos cuentas, ¿vale? Venga, Perfecto. gracias. Muchísimas gracias, Eva. Buenos días a todos. Egunon, y voy a contaros esta experiencia de los recursos humanos en investigación con mis propias palabras. Voy a compartir un documento y espero hacerlo bien a la primera. Necesito que Beatriz me confirme si lo estoy haciendo bien y como me quedo sin pantalla, o sea, no veo nada. Lo estás haciendo bien. Vale, perfecto. Quita únicamente lo de ocultar, eso es. Ahí, vale, y lo que voy a hacer es pediros si queréis participar, interrumpidme directamente o Beatriz modera porque no veo más que mi documento y no veo nada de lo que pasa en Teams.
Como bien decía Eva, entonces voy a centrar la charla para explicar qué quieren decir estas políticas OTMR por Open, Transparent and Merit-Based Recruitment en el contexto de la estrategia de los recursos humanos en investigación, que es una iniciativa clave dentro de la Comisión Europea. ¿Me permitís entonces poner un poquitito en contexto para entender el porqué de todos los detalles que voy a contar más adelante, ¿no? Esta estrategia de los recursos humanos en investigación es muy importante en el contexto del espacio europeo de investigación, porque por varios motivos. Primero, porque Europa apuesta por tener un espacio geopolítico con más preponderancia de empresas basadas en el conocimiento. Eso significa generar industria basada en valor añadido y conocimiento, para lo cual es necesario aumentar la masa laboral en todos los sectores, incluido el de la investigación. De hecho, en los últimos 10 o 15 años, el número de investigadores en Europa ha pasado de 1 millón a 1.300.000. En el caso de España, aunque hemos tenido bajones durante las crisis económicas de los últimos 15 años, actualmente el número de investigadores son casi 230.000, de los cuales 170.000 son investigadores en el sector público. Y entre los sectores que tienen mayor tasa de empleo, los que más crecen por número de empleo desde estas actuaciones financiadas por los fondos Next Generation como consecuencia de la crisis de COVID, uno de los sectores que más crece es otra vez el sector de la investigación, el número de empleos que se generan en investigación. Entonces, el objetivo de todas estas políticas vienen desde la perspectiva europea, en donde se plantea que el espacio europeo de investigación sea, una vez más, un mercado único, sin fronteras, de la misma manera que el mercado económico lo es para los productos y los servicios y las personas, en este caso es para la investigación, la innovación y la tecnología. Y es consecuencia de una apuesta de fortalecer a Europa en el contexto internacional. Esto implicaría que la movilidad de personas debe estar homogeneizada y debe ser lo más parecida posible en todos los Estados miembros. A diferencia de tener que estar, a diferencia de territorios tan grandes como China o Rusia o Estados Unidos, lamentablemente o afortunadamente, en Europa tenemos todos los países miembros con sus normativas distintas. Si lo que queremos es competir con potencias como las que menciono, pues lo que tenemos es que va a reducir al máximo todas las barreras, principalmente las burocráticas. Por lo tanto, se pretende generar marcos normativos y prácticas que sean homogéneos en todos los países miembros. Para eso, pues se definen políticas que tienen que ver con el reconocimiento de la profesión, con las condiciones del empleo y del acceso al mercado. Se diseñan estrategias que puedan generar sinergias otra vez a nivel de las universidades, como por ejemplo las European Universities. Se definen políticas como justamente la del HRC4R, por Human Resources Strategy for Researchers, o todo el panorama de actuaciones que se desprenden a partir de Euraccess, ¿no? Son políticas de investigación que promueven crear un espacio europeo de investigación. Se generan plataformas y políticas de gobierno conjunta. Y, de hecho, plantean también establecer un observatorio de las carreras científicas. Esto todavía está un poco menos desarrollado, pero el resto son realidades que vienen ocurriendo desde hace unos cuantos años. En este contexto, en relación a la estrategia de recursos humanos en investigación, por el 2005 se definen dos documentos, que son la Carta y el Código. Y son dos documentos que definen
principios, valores, derechos y obligaciones de los investigadores y de las instituciones que los contratan. Esos dos documentos, la carta y el código, son la base de la estrategia de recursos humanos en investigación y de las políticas OTMR. Por eso es importante que recordemos cuál es esa carta y ese código. Esta es un poco la cronología de los hechos, ¿no? En 2005 se firma la carta y el código. En 2008 se define un proceso de estrategia de recursos humanos en investigación que va evolucionando hasta el año pasado, cuando a finales de noviembre y aprobado por el Consejo en los primeros días de diciembre, se define un nuevo proceso de la carta y el código con una herramienta, una plataforma de trabajo, unas redes, y sí sigue manteniendo, por supuesto, las políticas de contratación abierta, transparente y basada en mérito. Los elementos que hacen que esta carta y código sean aceptados e incorporados en todas las instituciones del territorio europeo, pues son 4, ¿no? Es decir, la estrategia de los recursos humanos en investigación se sustenta en 4 principales pilares. Lo que comentaba, la carta del investigador, el código de conducta, que son estos documentos que sientan las bases de cómo debe ser el tipo de trabajo y la relación con las instituciones y el compromiso dentro de la institución de investigación, la política de OTMR, que es clave para el proceso de contratación, y el artículo 32, que si prestáis atención al Grant Agreement que firmáis cada vez que sois beneficiarios de un Horizon Europe o de un Marie Curie, veréis que lo que dice es que estáis obligados a poner en marcha las políticas de la carta, el código y el OTMR. Y de no hacerlo, pues hay unas amenazas en relación a la denegación de cuantías y rechazos de costes concedidos, y etc. Entonces, como esta es una política de establecer las bases de la carrera profesional, de las condiciones de trabajo, de la movilidad y de la contratación, es un elemento clave en lo que tiene que ver los proyectos de investigación y de recursos humanos a nivel europeo. Porque al final del día, si os ponéis a pensar, una call de un proyecto europeo en donde sois beneficiarios con, digamos, pues no lo sé, con 1 millón de euros de vuestros paquetes de trabajo. Al final, ese presupuesto, cuando lo ejecutáis, ¿en qué se va ese dinero? Parte en overheads, parte en lo que necesitéis de material de laboratorio, si acaso, pero fundamentalmente en recursos humanos. Entonces, la Comisión Europea, ¿qué dice? Pues si el dinero que vais a utilizar para contratar recursos humanos viene de esta fuente, como policy maker voy a poner las bases de lo que debe ser la contratación y la selección de personal investigador, porque gran parte del presupuesto de esos 80.000 millones de euros que hay en Horizon Europe se terminan ejecutando en contratos de investigadores. Por repasar los criterios que tienen este código de conducta, se refiere a aspectos profesionales como respetar los principios de ética, las buenas prácticas en investigación, los sistemas de evaluación del desempeño. Fijaros que tiene todo un paquete de criterios relacionados con el reclutamiento y la selección, cómo se hace el reclutamiento, la selección, la transparencia, cómo se juzgan los méritos, cómo se reconocen las cualificaciones, etc. Otros en relación a las condiciones de trabajo, en el entorno de investigación, el acceso a equipamientos, los salarios, siempre en los términos de que se cumple la normativa legal de cada país en cuanto a salarios, el balance de género, la coautoría, la propiedad intelectual, y etcétera, y la carrera profesional y el desarrollo, que es la cuarta. Pero quiero
quiero que pongáis el foco en la segunda columna, donde habla de cómo es el proceso de selección y contratación. Esta iniciativa pues, ha tenido un despegue quizás un poquito lento, pero en los últimos años, y me faltan los últimos, hay casi 800 instituciones que han adoptado estas políticas de contratación de estrategia de recursos humanos en investigación. ¿Por qué? Porque naturalmente en esta obligatoriedad que nos presenta la Comisión Europea para poder seguir financiándonos con financiación europea tenemos que cumplirla, es un motivo, pero fundamentalmente hay otros que ahora os voy a comentar. En el panorama europeo, España junto con Inglaterra y Polonia son los países que más creen en esta iniciativa. En España pues hay casi 170 instituciones que ya tienen esta acreditación. Todas las universidades, las públicas y muchas de las privadas, muchos centros de investigación y fundamentalmente catalanes, País Vasco y Madrid, pero Cataluña y País Vasco creo que son los que destacan. Os decía, no solamente las instituciones europeas y españolas han propuesto, bueno, se han comprometido a implementar el sello por una cuestión de compromiso con la Comisión Europea, sino que hay razones intrínsecas en la mejora continua que hace que este procedimiento sistematice el análisis y el planteamiento de mejoras en muchos aspectos que afectan a una organización que hace investigación. Y centrándonos en el tema de hoy, que es la contratación abierta, transparente y basada en mérito, más aún. ¿Por qué? Porque está predefinido o preestablecido cuáles son las recomendaciones para hacer una contratación abierta, transparente y basada en mérito. Y eso genera o permite una cultura, un cambio en la cultura de trabajo. El hecho de tener estas acreditaciones y de tener estos procedimientos homogéneos hacen que las instituciones sean atractivas para un colectivo de profesionales más allá de País Vasco, más allá de España, porque significa que un candidato que esté al otro lado del continente y interesado en los ámbitos en los que investiga NACER pueda tener certeza de que su trabajo dentro de NACER, del que pueda tener poca o nada, ninguna información, cumple con unos umbrales de mínimos en cuanto a esos criterios que comenté antes, pero también a los criterios de selección abierta, transparente y basada en mérito. Y es una forma de identificar a instituciones que son serias y que de alguna manera es un motivo más para atraer investigadores. Me voy a centrar ya directamente en estas políticas de contratación. Viene también el origen está en el 2012 y el objetivo es eliminar las barreras en un mercado laboral fragmentado como es el europeo. Es también respuesta a lo que todos sabemos que se hacía con mucha frecuencia en todos los sitios, no solamente en España, en relación a la contratación restringida para colectivos muy cerrados, ¿no? Y recordad al principio de los 2000 o antes o después, cuando encontrabais una posición para un técnico de laboratorio, para un candidato predoctoral o postdoctoral, puesto en el fondo del pasillo de un departamento de una universidad. Entonces, ¿quién se enteraba de esa posición? Pues los que estaban alrededor de ese laboratorio y nadie más. Y aquí de lo que se trata en cualquier caso, y volvemos a la visión, si queréis, egoísta, pero al final es un egoísmo que va en redundancia de la mejora de todo el sistema. Europa lo que dice es, de lo que se trata es de conseguir el mejor candidato para cada puesto. Y el mejor candidato no sabemos si está en nuestro perímetro inmediato. El mejor candidato lo podremos encontrar si ampliamos el perímetro de búsqueda.
Entonces, uno de los criterios básicos de esta contratación abierta, transparente y basada en mérito, es lo de abierta. Abierta porque tiene que tener una visibilidad máxima, tiene que alcanzar al mayor número de candidatos. Luego ya veremos de qué manera filtramos y seleccionamos, pero al menos hay que empezar a abrir al mayor número de candidatos posibles, ¿no? Esa falta de contratación abierta, transparente y basada en mérito repercutía o repercute todavía en que haga que las carreras investigadoras sean poco atractivas. Hace que haya poca movilidad y que prefiramos tener toda una carrera investigadora en el mismo lugar, ¿no? Carrera, doctorado, postdoc y toda la carrera investigadora en el mismo laboratorio, sin posibilidad de compartir experiencias más inmersivas y mucho más enriquecedoras en otros territorios. Muchas veces obstaculiza la igualdad de género y obstaculiza la excelencia en investigación. Entonces, concretamente, cuando hablamos de qué es una contratación abierta, transparente y basada en mérito, hablamos de que es abierta porque el procedimiento de contratación debe tener una perspectiva amplia en varias dimensiones. Primero, debe definir o anunciar la posición con una descripción lo más amplia posible de los conocimientos, de las competencias requeridas, de las condiciones del puesto de trabajo, en relación a lo que se va a ofrecer, ¿no? Debe describir esas condiciones de trabajo y los derechos, incluyendo potencialmente la posibilidad de desarrollo de carrera profesional. Es abierta también porque el plazo para la presentación de candidaturas no es de una semana o de 2 días, sino que tiene que tener un plazo suficientemente amplio, razonable, para que haya la máxima concurrencia. Es también abierto porque está publicado fundamentalmente en Euraccess, que es la principal plataforma de ofertas laborales en el contexto europeo e internacional, por supuesto, en el ámbito de la investigación. Se trata de huir de anuncios de una posición de trabajo, como decía, en la parte de adentro de la puerta de un departamento o en un periódico de una pequeña ciudad de provincias. Se trata de hacer esa posición lo más abierta posible, por la descripción, por el periodo en el que está disponible y por la visibilidad que se le da a la posición. Es transparente porque se define a priori cuáles son los criterios de selección, quién es el comité de selección, cuántas plazas hay disponibles para esa posición, cómo es el proceso de contratación completo, cuánto tiempo va a haber, en qué periodo se va a resolver definitivamente, etcétera. Lo que también piden, que a veces decimos esto es demasiado, es que esa transparencia no solamente está en los criterios de selección, en el proceso de selección, sino también en la publicación de los resultados y en el feedback que la institución debería estar comprometida a darle a los candidatos que no han sido seleccionados. Ese feedback sirve fundamentalmente como aprendizaje, ¿no? Y para poder ayudar a ese candidato a encontrar la posición en donde mejor encaje. El tercer aspecto que está relacionado con que la contratación debe estar basada en los méritos, lo que se pretende aquí es tener una evaluación con una perspectiva lo más amplia posible. Siempre va a ser más fácil evaluar, por ejemplo, por número de publicaciones o por índice de impacto, pero primero, estos dos criterios acaban de ser denostados con las nuevas recomendaciones de COARA y de la Declaración de San Francisco, lo que implica o lo que refuerza la idea de que la evaluación de esos candidatos tiene que ser más multidimensional, no solamente en la producción científica generada en el pasado, sino la potencialidad que puede tener ese candidato en términos de desarrollar una carrera investigadora
mucho más enriquecedora, no solamente por la producción científica, sino por su capacidad de liderazgo o su capacidad de hacer transferencia o su interés o corresponsabilidad para la formación, la docencia, más allá de otras habilidades que son más genéricas, que también son propias de otros ámbitos de trabajo, como la capacidad de trabajar en equipo o de liderar o de comunicar adecuadamente, ¿no? Entonces, todos estos criterios son más complejos de percibir que un número en términos de número de publicaciones por año o índice de impacto acumulado o índice H. Entonces, genera un poco más de complejidad a la hora de todo el proceso de selección y de contratación, pero sin duda hace que sea más justa y evita las barreras que decíamos antes, ¿no? De generar muchos sesgos en la incorporación de investigadores a las instituciones. ¿Por qué creemos que es válida esta contratación abierta, transparente y basada en mérito? Porque implementarla ya está hablando muy bien de la institución. Imaginaros a alguien que está acostumbrado a procesos más arcaicos o imaginaros a alguien que está asentado en los años 90. Hombre, si mostramos que nuestra institución tiene esa apertura, esa transparencia, esa profesionalización del proceso de selección, eso sin duda muestra un sitio muy profesionalizado y hace de NACER un lugar, una institución mucho más atractiva. Está contrastado que al profesionalizar tanto este proceso de selección, mejora la tasa de éxito, ¿no? En términos de encontrar al mejor candidato para la posición que estáis buscando, porque es una publicación muy amplia, una descripción muy precisa, un proceso muy exhaustivo, unos criterios muy multidisciplinares. Entonces, más lo tenemos que hacer como para, al final, no encontrar la persona que realmente estamos buscando. Y además, tened en cuenta que ahora, con los datos que os daba al principio, de este aumento en el número aumento de número de investigadores y aumento en el número de puestos de trabajo en investigación, al final se está haciendo un proceso cada vez más complicado, ¿no? Porque ya habéis escuchado hablar de la falta de talento y de las dificultades de atraer y de retener talento en las instituciones de investigación. Entonces, un proceso más sofisticado, en teoría, debería revertir esa situación. También esto permite igualdad de oportunidades, porque desde los criterios de selección hasta los comités y la formación de los comités de selección, se tienen que considerar aspectos como la igualdad de género, la sensibilidad hacia colectivos vulnerables, y son políticas que en definitiva mejoran la reputación de la institución. Aquí hay algunos peros, ¿no? Siempre sabemos que el objetivo de esta política tiene que ser para elegir o encontrar a la mejor persona para cada puesto de trabajo, siempre en igualdad de condiciones. Tenemos que recordar que estos principios OTMR se refieren estrictamente a la contratación y no a la carrera, aunque naturalmente están vinculados con las propuestas o la oferta que puede hacer la institución hacia el desarrollo de carrera profesional. Ya adelantaba antes que este proceso más profesionalizado, más complejo, más multidimensional, tiene sobrecostes. Si antes esto en una institución lo hacía una persona part-time, pues ahora, dependiendo del tamaño de las instituciones y de la tasa de reposición o la frecuencia con la que salen contratos de trabajo, pues la carga de trabajo sin duda aumenta, ¿no?
porque hay que redactar los anuncios, hay que redactarlos en inglés y en todos los idiomas que creáis convenientes para atraer al público objetivo, hay que traducir. En algunos casos, esos comités de selección pueden incluir a profesionales de otros sectores industriales junto con académicos o nacionales junto con internacionales. Es necesario formar a la gente y por eso hoy estamos haciendo esto y estáis dedicándole una hora, que son muchas horas, hombre, de todos los que estáis dejando de estar en la pollata o en el ordenador para estar escuchando esta información. Genera más carga administrativa, pero en paralelo también sabemos que hay herramientas de reclutamiento electrónico que permiten poner filtros, evitar que que entren currículums que no cumplen con un mínimo de los requisitos que estáis pidiendo. De ninguna manera recomendaría, seguramente porque ya soy mayor, lo de poner un algoritmo de inteligencia artificial para hacer las entrevistas, como ya está ocurriendo en muchas industrias, pero sí utilizar herramientas de selección de currículums que ayuden al candidato a presentar su candidatura solo si cumplen con los mínimos requisitos, ¿no? Y entonces es una política que tiene un pequeño sobrecoste administrativo o de gestión. ¿En qué consiste o cómo lo plantea la Comisión Europea? Primero, propone desarrollar e implementar esa política. Desarrollar e implementar esta política implica tener un documento en donde la institución, donde NACER, decide cómo se va a redactar de manera clara y transparente el proceso de selección. Primero decide cómo es el proceso de selección, luego redacta y define cómo es ese proceso de selección y a partir de ahí implementa todo lo que haya decidido en el diseño de esa política. Pero la política tiene que ser una y única. ¿Que se puede revisar y se puede actualizar? Sí, pero una vez que está aprobada, esa política de contratación abierta, transparente y basada en méritos se tiene que implementar de la mejor manera posible. Y esto, en cuanto a la evaluación a la que hacía referencia antes Eva, es un factor clave de éxito. No es un factor clave de éxito, es una línea roja. Sabiendo que no es fácil, no os lo pedirán que esté implementada desde el principio, pero sí pedirán los evaluadores de la Comisión Europea que en la segunda fase, justamente donde estáis, en el momento de la reacreditación de los 3 años, sí que se implemente la política de contratación abierta, transparente y basada en mérito. ¿Por qué? Por lo que contaba al principio, porque esta es la principal herramienta que tiene la Comisión para asegurarse que el dinero con el que está financiando la ciencia europea pues cumpla con estos requisitos de mínimos para hacer el proceso lo más homogéneo, pero equitativo quería decir. Me preguntaréis, ¿esto solamente vale para los contratos financiados por la Comisión Europea? No, porque afortunadamente el Estado español se adhiere a esta política en muchísimos de sus instrumentos. Entonces, hay unas cuantas iniciativas, como por ejemplo la convocatoria Severo Ochoa María de Maestu desde lo público, pero también las de la Caixa desde lo privado, que obligan a las instituciones a tener esta acreditación esta acreditación de recursos humanos de investigación y por lo tanto la contratación abierta, transparente y basada en mérito. Pero volviendo al círculo el bloque de desarrollar e implementar la política implica redactar de manera concreta y concisa cómo es el proceso, cuáles son los criterios, cómo son los plazos, definir claramente cuál es la carga administrativa de mínimos que se le va a pedir al candidato, asegurarse de ser proactivos para incluir grupos infrarrepresentados o que tengan alguna desventaja a nivel del mercado laboral y decidir cuál es
son los lugares donde se publican estas posiciones, ¿no? Una vez que esa política está definida, pues tiene que estar publicada y debe ser accesible a todo el mundo. No puede ser una política interna guardada en los ordenadores de los responsables de recursos humanos. Es una política abierta. Tiene que estar colgada en la página web de NAICER, al menos para pasar la acreditación de los 5 años del sello de los recursos humanos en investigación. Plantea también que haya un sistema de control de calidad. Entonces, que de alguna manera esta política esté revisada, ya sea por alguien externo, por un evaluador externo independiente, o que al menos recoja el feedback de los usuarios, tanto de los gestores como de los candidatos. Sugiere también generar una guía para que los técnicos de recursos humanos apliquen de la mejor manera toda la política que estaba definida en los pasos anteriores. Se propone que haya una formación y concienciación, y justamente esta charla va en esa dirección, a todas las personas involucradas en el proceso, a todos los investigadores que de un día para el otro tenéis que pensar en que los anuncios hay que escribirlos en inglés, publicarlos en Euraccess, definir unos criterios más allá de lo cuantitativo, generar un comité de evaluación. Entonces, no solamente esto es un problema o un tema que preocupa al equipo de gestión, sino también a los investigadores, a los IPs que continuamente estáis contratando investigadores. También sugiere la incorporación de herramientas de contratación electrónica, como decía, para facilitar... Claro, la verdad es que el Greenfield es la... Vale, sigo. Y luego otra vez los sistemas de evaluar las políticas y las prácticas actuales y modernizarlas cuando toca, ¿no? En vuestro caso, habéis pasado esta fase que está marcada en rojo, la de la evaluación provisional, y estáis trabajando en la fase de renovación de los 3 años. Y es pues la fase de implementación del sello más, no más sofisticada, pero sí la que va más en serio. A partir de ahora, de verdad que ese plan de acción hay que ponerlo en marcha. Y por poner la perspectiva de otras instituciones, ¿no? ¿Cómo lo han hecho en otras instituciones que son un poco modélicas a nivel europeo? Se lo han planteado como algo con mucha ambición, ¿no? Que sea una política de contratación abierta, transparente y basada en mérito, con mucha ambición, identificando los factores que impiden el desarrollo, de la promoción y el desarrollo de la carrera investigadora. Lo que plantean es desarrollar prácticas y políticas que respondan a las necesidades reales de los investigadores y de lo que también se implican es en involucrar al personal investigador este es el caso de una universidad, en todas las actividades de la excelencia de los recursos humanos en investigación. Lo que hacen es también que el diseño de esta política de OTMR esté codiseñada no solamente por los equipos de gestión, sino también por los candidatos y los investigadores que ya han sido incorporados a esta institución. Y asegurarse que en todos los casos eso que están definiendo se aplica o cumple con los requisitos marcados por la Comisión Europea. Y lo que hace que una institución pueda ser más atractiva por este mercado laboral tan tensionado, ¿no? En términos de la atracción y retención de talento, es que esta política de contratación se debe articular con otras políticas que tengan que ver ya con el desarrollo de carrera profesional, con las condiciones de trabajo de los investigadores, para al final generar una oferta laboral más atractiva que el competidor, porque ahora sois las instituciones las que estáis compitiendo por ese talento, ¿no? Sois las instituciones las que tenéis que darle una nueva aproximación a la oferta laboral, cuando en muchos casos no podéis jugar con la oferta salarial, que eso a lo mejor es más fácil en la industria,
y ya sabéis cuál es la situación de los informáticos y de los matemáticos que trabajan en inteligencia artificial, en donde está la demanda que las empresas están dispuestas a pagar. Yo creo que lo que voy a decir no es una burrada porque me lo han dicho me lo han dicho con certeza, hasta 100.000 euros por un predoctoral que está terminando, pero claro, es que el mercado así lo está marcando. Cuando en las administraciones públicas no se puede jugar con el parámetro salario tan fácilmente, pues hay que identificar otros activos que hagan que la carrera, que la institución sea una alternativa posible para los candidatos. Y por eso es que algunas universidades o centros de investigación en general, pero esto es en una universidad, complementen estas políticas de contratación abierta, transparente y basada en méritos en todo un desarrollo de carrera profesional que tiene que ver con el reclutamiento, sí, pero la formación para los investigadores, los servicios de asesoramiento para el diseño de carreras profesional y fuera o dentro de la institución, en la academia o fuera de la academia, y una batería de servicios para ayudar a que los investigadores crezcan y puedan seguir sus carreras, no solamente de eso dentro de la institución, sino también fuera, especialmente para el periodo predoctoral. Esto es lo que os quería comentar. Yo creo que tiempo justo lo que es lo que teníamos previsto. Y ahora estoy a vuestra disposición para poder resolver alguna duda, si acaso. Vale, Lorena, oye, pues muchísimas gracias. Vamos a abrir el turno de preguntas, a ver si alguien se anima. En el chat no hay nada, ¿no? No, en el chat no hay nada, acabo de mirarlo yo. Vale. Bueno, es todo un reto para la institución, principalmente para los gestores, para adaptar esas políticas de contratación antiguas a estos nuevos criterios, y también a los investigadores, que yo creo que esto es también relevante, teniendo en cuenta que los procesos de contratación no van a ser tan rápidos como antes y que se requiere todo este procedimiento y los plazos de publicación y de resolución y etcétera. Hay que acompasar muy bien las necesidades de contratación de los investigadores con los procesos administrativos de los gestores, con la obtención de la financiación de los financiadores. Y lo que no puede ocurrir es cuando el investigador gana un proyecto, se supone que tiene el dinero, pero no sé, gana un proyecto competitivo, pues ya sea público o privado, necesita contratar a alguien y se termina el proyecto y todavía no puedo contratar a nadie. Lo estoy haciendo muy exagerado, pero estoy segura que alguno ha tenido una experiencia parecida, fundamentalmente con los contratos con empresa, que son muy intensos, muy cortitos en tiempo, y si la organización interna no está estructurada y arropada como para poner estos procesos en un periodo corto, en las universidades ocurre continuamente, pues claro, la ecuación no sale, ¿no? Oye, pues yo sí que te voy a hacer una pregunta. ¿Hay datos de movilidad de investigadores, por ejemplo, entre países y así? O sea, que decir, porque esto va como muy destinado a que realmente lo que tú decías, ¿no? Que puedas contratar dentro de lo que cabe a la mejor persona. ¿Hay datos de movilidad entre investigadores, entre países y así? Sí, hay unos informes que se llaman MORE, M-O-R-E, y yo recuerdo haber consultado el MORE 3 y el MORE 4. Son proyectos europeos, deben ser joint actions, en donde efectivamente hay todo un análisis estadístico de lo que pasa con los recursos humanos en investigación en Europa. Y sí que hay datos, no te puedo dar el dato ahora de memoria, pero sí te puedo remitir a la fuente porque efectivamente
contrastan cuáles son los criterios, las barreras que impiden y los criterios que facilitan esa movilidad intersectorial, internacional e interinstitucional, ¿no? Y ahí se habla mucho de eso. ¿Hay alguien que levanta la mano? Sí, Inma, ¿no? Inma creo que quiere preguntarte algo. Inma. Perdón, ¿me oís ahora? Sí, sí, perfectamente. Mira, yo te quiero hacer una pregunta. A veces cuando vamos a contratar a gente, bueno, tienes por una parte el currículum y como tú has comentado, hay valores o capacidades que no vienen reflejadas en un currículum. Por ejemplo, puedes tener una persona con algo más de currículum o mucho, bueno, algo más, digamos, ¿no? Pero luego tienes a un segundo candidato que quizás por ser más joven no tiene tanto currículum, pero tú ves que esa persona tiene muchísimo potencial, porque tenga más interés, más entusiasmo, en fin, por una serie de factores. ¿Cómo evalúas eso sin tener, cómo evalúas eso frente al currículum? Porque claro, si dices por publicación X puntos, enseguida te pueden hacer una reclamación. Si por ejemplo seleccionas a la persona que crees que tiene más capacidades para ese puesto en particular. Claro, ahí primero, gracias por la pregunta, Inma. Esto lo hemos visto en algún centro en Madrid con el que hemos estado trabajando y ahí es obvio que el proceso de selección debe incluir una fase de entrevista. Es obvio que en los criterios de selección tienes que considerar lo que aparece en el currículum más lo que vas a detectar en la entrevista. Y quienes hacen las entrevistas deben estar entrenados para evaluar lo que a ti te interesa, ¿no? Si es un perfil no junior, pero sí con un poco más de trayectoria, tienes que valorar el liderazgo. ¿Y eso cómo se mide? ¿Qué vas a poner? ¿Pedir un 4,2 de liderazgo? No, eso no lo mides cuantitativamente, pero como seres humanos empáticos sabes perfectamente cuando tienes delante a alguien inteligente o creativo o con liderazgo o con empuje o con un montón de estas habilidades subjetivas, intangibles, pero muy valiosas a las que haces referencia. Entonces, la respuesta es, primero, considerar dentro del proceso de selección la fase de entrevistas. Segundo, considerar en la evaluación puntos que se le asignan a la entrevista. Y tú perfectamente puedes decir que 30 puntos serán como resultado de la entrevista. Y en esa entrevista, ¿qué buscas? Pues lo que quieras buscar, como los ejemplos que te acabo de dar, ¿no? Pero luego tienes que considerar que la gente que haga la entrevista sepa detectar estas habilidades que estás buscando, porque 10 publicaciones todo el mundo sabemos entender, pero liderazgo y capacidad de negociación o potencial de transferencia de tecnología, pues habrá que entrenarse un poquito. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias. De nada. Yo tengo una pregunta, Lorena. Cuando hablas de que la política tiene que ser evaluada por un agente externo, ¿qué se considera qué considerarías tú como agente externo a la hora de revisar todo ese proceso que hacemos dentro de la organización? Bueno, puedes utilizar un par y eso es evaluación por pares, ¿no? Y decir, en el CRG eso lo hacen mucho. El CRG es el Centro de Regulación Genómica que está en Barcelona. Entonces, todas las políticas que hacen internamente las hacen evaluar por un par, el MBL, por ejemplo. Una institución mucho más sofisticada, mucho más
más grande, más profesionalizada, y le preguntan, ¿tú qué opinas de esta política que tengo puesta en marcha? Entonces ahí, ¿en qué modelo de colaboración? Ya no lo sé, no sé si es un convenio, si es un favor o si es una contratación de servicios, ¿no? Pero un modelo es por pares, entonces lo haces por pares. Otro es por expertos, imagínate que haya que los centros cerca, ¿no? Los centros cerca pues tienen muchísima trayectoria en todos estos temas. Entonces no es un par, porque no es un centro de investigación, pero sí que es un policy maker que hace por cuidar de sus centros de investigación que sean más profesionales. Lo puedes hacer por ellos, y si no, por un profesional, por alguien como nosotros que pues lo hemos hecho en muchas ocasiones y podemos decirte, mira, sí, estás en línea y esto es lo que hacen el resto, o no, estás muy desenfocado y aquí falta reforzar uno u otro aspecto. Entonces esa sería la evaluación por un externo, los 3 casos. Vale, gracias. Pues si ¿Alguien queréis, se anima? ¿Alguien se anima? Y si no, se os quedan ideas y volviendo del trabajo a casa os surge alguna idea, pues a través de Eva nos la enviáis y respondemos con un correo. Pues así lo haremos, Pues muchas gracias a todos por estar con nosotros ahora, esta horita. A Lorena, a ti también, por haber dedicado este tiempo. Y lo que ha dicho Lorena, que cualquier duda que tengáis o consideréis o que os surja, pues bien a través de mí, nos la hacéis llegar. Si sabemos contestarla, la contestaremos nosotros, y si no, iremos directamente donde Lorena. Vale, venga, muchas gracias a todos. Agur. Gracias.